Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Mucho gusto, muy buenas tardes. Le damos la cordial bienvenida a algo muy importante para la Corte de Apelaciones de San Miguel y obviamente para el Poder Judicial, que es el inicio de un nuevo año del plan de difusión jurídica de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que por más de una década ha vinculado al Poder Judicial con su comunidad. Quiero saludar a todas las personas que están presentes por dos plataformas, por Facebook Live del Poder Judicial y también por el canal de televisión del Poder Judicial en www.poderjudicialtv.cl. Así como en los años 20 y 21 nos hemos debido adaptar a la pandemia, a las condiciones que están de los grupos, de la relación de grupos humanos, por lo tanto hemos hecho este plan de difusión a través de una forma remota. Esperamos con ansias volver a los colegios para estar insertos, ¿cierto?, dentro de las mismas comunidades educativas, y lo que busca es analizar temas de interés, conversar sobre temas que son comunitarios a través de la participación de juezas, jueces, consejeros técnicos, abogados, autoridades del Poder Judicial, para que podamos conocer un poquito más sobre nuestra mirada y nuestra función. El día de hoy, un tema sin lugar a dudas muy importante, muy en boga también, no solo en los diarios, también en la cotidianidad de los hogares. Me refiero al acoso escolar, cómo abordarlo, siendo padre, madre y también apoderado. Sin duda un tema de interés. Para inaugurar este año 2022 de este plan de difusión, quiero dejar con ustedes a la presidenta de la Corte de Apelaciones de San Miguel, la ministra María Soledad Espina Otero. Presidenta, la dejo la palabra. Muchas gracias, Julio. Muy buenas tardes. En nombre de la Corte de Apelaciones de San Miguel, saludo a todas las personas conectadas en el día de hoy, en particular a los panelistas que nos acompañan en esta actividad. El plan de difusión jurídica de la Corte de Apelaciones, que me honro en presidir, comenzó en el año 2008 bajo la presidencia del ministro Roberto Contreras. Su finalidad fue dar a conocer el quehacer de los tribunales, vincular a la institución con la comunidad y fomentar el diálogo entre las instituciones ligadas al ámbito judicial con nuestros usuarios. Por años, el plan de difusión jurídica ha organizado jornadas de vinculación en colegios, universidades, centros comunitarios y cárceles, abarcando temáticas de interés jurídico y de contingencia de acuerdo a las diversas problemáticas que vive el país. Es así como en esta ocasión se tratará el tema del acoso escolar, cómo abordarlo siendo padres, madres o apoderados, o bien parte del estamento educativo del colegio. Un tema de enorme interés y gran actualidad que hemos visto retratado en los últimos meses por los medios de comunicación, con un preocupante aumento de hechos de violencia entre niños, niñas y adolescentes, que estaría relacionado con la vuelta a clases presenciales luego de 2 años de confinamiento, producto de la pandemia. Los invitamos a seguir con detención esta charla y a hacer todas las consultas que estimen a nuestros panelistas. Por eso les deseo muy buenas tardes y que sea muy provechosa la charla del día de hoy. Muchas gracias, presidenta. Agradecemos su palabra, agradecemos la buena suerte que nos genera. Sabemos que tiene que seguir con su agenda de presidenta de la Corte de Apelaciones de San Miguel, así que le agradecemos haberse dado el tiempo de estar en esta inauguración. Muchas gracias. ¿Ya? De que estén muy bien. Queremos enfocar... Gracias, sí, pues por favor, muchas gracias. Lo dijo la presidenta, las personas pueden hacer las preguntas que estimen conveniente. Estamos en pandemia, no podemos hacerlo presencial, no podemos levantar la mano si uno dijera estuviera en el colegio, pero le invitamos a las personas que están viendo a través de Facebook Live del Poder Judicial a hacer sus preguntas. Estas llegarán acá a esta mesa de redacción, de conducción, y se las haremos llegar a las personas invitadas durante esta jornada. ¿Qué queremos enfocarnos? Queremos enfocarnos en la vuelta a clases de los niños y niñas y adolescentes de nuestro país, la que se ha visto impactada por problemas de convivencia. No es noticia lo que le estoy contando, todo lo que hemos tenido hijos, sobrinos o cercanos, sabemos que está pasando esto en los colegios. Hay un gran problema de convivencia escolar y además lo que hemos visto en las noticias, violencia, maltrato entre estudiantes, también
algún tipo de actos que incluso pueden ser reñidos con la ley. Quiero presentarle a los invitados de esta primera jornada. En primer lugar, a la magistrada del Juzgado de Familia de Peñaflor, María Soledad Parada. Magistrada, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias. También Sandra Morgado, ella es consejera técnica del Juzgado de Familia de San Bernardo. Buenas tardes. Mismo. Gracias, Sandra. Y quiero dejar con ustedes a Claudio Lerma Montero. Él es secretario ejecutivo de una fundación muy interesante que se llama Fundación Tecnología Responsable. Y también tiene que ver un poquito con el comportamiento de nuestros hijos y hijas también. Claudio, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias y encantado de estar acá nuevamente. De manera introductoria, les quiero dejar invitados a todos ustedes a ver un video que nos va a dar el pie para conversar durante esta jornada. Vamos. En los últimos meses se han conocido diversos actos de violencia y maltrato entre estudiantes a lo largo del país. El aumento de casos estaría relacionado con la vuelta a clases presenciales de niños, niñas y adolescentes tras 2 años de confinamiento en sus hogares. Las comunidades educativas se han visto dificultadas en su actuar por la cantidad de acciones de abuso escolar o bullying, ciberbullying, peleas y diversas formas de acoso entre los jóvenes a través de redes sociales y en el contacto diario. Ante el aumento de casos, los establecimientos educacionales deben actualizar sus protocolos contra el acoso escolar. Sin embargo, persiste la complejidad de identificar a las víctimas, ya que éstas suelen ocultar el bullying que sufren tanto en sus hogares como en el colegio. Actuar contra la violencia es una tarea de toda la sociedad. Bueno, la invitación está hecha. Reitero solamente antes de partir la conversación con nuestros invitados e invitadas que las personas que están conectadas a través de nuestro Facebook Live pueden hacer las preguntas en los mensajes y nosotros las leeremos con gusto acá en este programa. Magistrada, quiero partir con usted, ya, por favor. Hay muchos conceptos que se toman como si fueran iguales, o a lo mejor son iguales, pero uno habla de acoso, habla de bullying, habla de maltrato, habla de problema de convivencia, etcétera. Se nos podría enmarcar lo que se llama un frame, ¿cierto? Se pudiera enmarcar qué es la violencia escolar, cuál es el bullying según la legislación vigente en nuestro país. Sí, efectivamente, tiene toda la razón. No son conceptos idénticos. La violencia escolar es toda conducta de violencia física y psicológica que es cometida por cualquier medio por integrantes de la comunidad educativa. Está regulada y sancionada conforme al procedimiento que establece el reglamento interno de convivencia escolar de cada establecimiento educacional. ¿Quiénes forman parte de la comunidad educativa? Los estudiantes o alumnos, quienes detentan una posición o cargo de autoridad en el establecimiento, como el director, los profesores, docentes, paradocentes, asistentes de educación, adultos de la comunidad educativa, padre, madre o apoderado del alumno o alumna. Por lo tanto, bullying es un tipo de violencia escolar. La palabra bullying viene del inglés bull, que significa toro, que viene del anglicanismo matón o matonaje, y sirve efectivamente para identificar lo que es la violencia escolar, pero la legislación chilena, si bien efectivamente regula la violencia escolar en la ley 20.536, que es una ley que entró en vigencia el 17 de septiembre del año 2012, que aborda efectivamente la violencia escolar en estos términos que indico generales, también específicamente define lo que es el acoso escolar, que es lo que nosotros conocemos comúnmente como bullying. Define acoso escolar, y aquí voy a decir exactamente como lo dice. Ya, muy bien. ¿Sabe por qué es muy importante la definición, magistrada? Porque una persona que está conectada, se llama Ale Garrido, nos pregunta las definiciones de lo que estamos hablando. Así que justamente usted le va a responder ahora. Efectivamente, justamente se define como toda acción u omisión constitutiva de agresión y hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes en forma individual o colectiva, que atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio tomando en cuenta su edad o condición. Por lo tanto, en Chile, lo que se conoce como acoso escolar, y que nosotros coloquialmente ocupamos con la expresión, claro,
es un tipo de violencia escolar, pero que se da entre alumnos, entre estudiantes, debe ser reiterado en el tiempo y además debe generarse un maltrato físico y verbal o psicológico, incluso de tipo sexual. Puede ser en forma directa o indirecta, presencial o también a través de medios tecnológicos, dentro o fuera del establecimiento educacional. Se tiene que traducir en agresiones, violencia, acoso, hostigamiento, intimidación, amenaza, exclusión social o discriminación. Y tiene que generar o provocar en la víctima una afectación física o psíquica de diversa entidad. Va a depender evidentemente también de su edad, de su grado de madurez, de su condición. Y puede generar en esta afectación de tipo físico, psíquico, de diversa entidad. Rechazo social, grupal, aislamiento, retraimiento, depresión, incluso suicidio. Claro. Por lo tanto, además, también se caracteriza porque requiere que la conducta de quien ejecuta el bullying o el acoso escolar tiene que generar realizarse con una intención de humillar, de molestar, de someter, de ejercer un poder, valiéndose de una superioridad física, por edad o social. Por ejemplo, si se trata de alguien popular, puede realizarse de una persona, de un estudiante a otro, de un grupo de estudiantes a un estudiante o de un grupo de estudiantes a otro grupo de estudiantes. Por lo tanto, lo que la ley en Chile sanciona es la violencia escolar, dentro de la cual está el acoso escolar, y también en está también lo que se llama el ciberbullying, que es el acoso a través de medios tecnológicos. Sí. Por lo tanto, Usted hablaba de sanciones, magistrada, que establece algún tipo de penalidades frente a este comportamiento. sí, efectivamente hay un procedimiento. A ver, quiero ser bien concreta. La ley 20.536 es la que regula jurídicamente en Chile la violencia escolar y establece una serie de obligaciones para el establecimiento educacional, porque esta normativa lo que obliga a los establecimientos educacionales es a promover la buena convivencia escolar, a prevenir toda forma de violencia escolar, a capacitar al personal del establecimiento educacional, es decir, a los directores, a los docentes, a los profesores, a los asistentes, a los administrativos, a los auxiliares, claro. Todo. ¿Para qué? Para que tengan manejo de situaciones de conflicto, para promover la buena convivencia escolar, para prevenir todo tipo de acoso escolar. Y establece también ciertas obligaciones muy específicas. Le exige que tengan un consejo escolar o comité de buena convivencia escolar, cuenten con un encargado de convivencia escolar, tengan un plan o protocolo para la violencia escolar y tengan además dentro de su reglamento interno lo que la gente conoce como el reglamento de convivencia escolar. Claro. Y establece en este tienen que establecerse conductas que no estén permitidas, o sea, no, son conductas que están no permitidas o prohibidas. Distinguir en estas que son faltas leves, faltas graves y gravísimas, las sanciones que deben ser proporcionadas a cada uno de este tipo de faltas, tiene que regular un procedimiento sancionatorio y además un procedimiento de acompañamiento ante situaciones de acoso escolar o también, como indiqué, violencia escolar. Este es el famoso reglamento que uno firma cuando matricula a los hijos, que no necesariamente todos los apoderados lo leemos tan finamente como lo describió usted. Por lo tanto, es algo que al menos debería ser conocido por todos los apoderados de los establecimientos educacionales de este país. Quiero que haya una explicación muy clara, magistrada. La ley de convivencia escolar, la ley que usted nos mencionó finalmente, es una directriz normativa para los establecimientos escolares y que tiene, me imagino, una vía de denuncia, de reclamo, etcétera, por la vía educativa. O sea, me imagino las corporaciones educacionales, la superintendentes, me imagino que ese es el camino, o hay un camino por los tribunales de justicia. A ver, lo que pasa es que acá hay que distinguir. Ya. Cuando estamos frente a violencia escolar en general, porque puede ocurrir que se trate de situaciones o conductas de violencia que se den en el grupo de la comunidad educativa. Un alumno ofende a un profesor a un alumno, claro. Un alumno a un apoderado a un profesor a un apoderado. Eso también está regulado
en el Ya. manual de convivencia escolar. Eso es violencia escolar. El acoso escolar o bullying es distinto, porque eso se da entre estudiantes y tiene que ser además reiterado en el tiempo, a diferencia de la violencia escolar que puede ser un episodio único. Pero no obstante eso, igualmente puede ser sancionado. Y ser sancionado incluso en ambos casos con sanciones tan similares como, por ejemplo, la cancelación de una matrícula, la expulsión Ya. del establecimiento educacional. Entonces, quiero ser bien clara en que efectivamente hay procedimientos. Los procedimientos son efectivamente para poder determinar si hay violencia escolar en general, como lo indiqué precedentemente, si Claro. hay acoso escolar propiamente tal. Ahora, en general, y también debo ser clara que los procedimientos son frente a la violencia escolar ante el establecimiento educacional en primer término. Como hay un encargado de convivencia escolar, también tengo que hacer presente que, como usted dice, a nosotros nos hacen firmar un reglamento de convivencia escolar, porque efectivamente acá todos los integrantes de la comunidad educativa tenemos incluso una obligación de denunciar un hecho de violencia escolar. No solamente es el profesor que tiene que denunciar, el apoderado específicamente. Hasta si yo voy por un pasillo y veo que un alumno ofende a un profesor, según esta normativa, yo también tendría la Justamente estaría obligación de obligada, claro. informar al encargado de convivencia escolar. Entonces, ¿qué es lo que hace el encargado de convivencia escolar? Recibe la denuncia, levanta un acta que se llama acta de derivación, inicia, o sea, activa el protocolo de convivencia escolar, indaga los antecedentes, toma entrevista, por ejemplo, a la persona víctima, al alumno, por ejemplo. Pongamos un ejemplo de un alumno que es víctima, un alumno que es agresor, a los testigos, porque acuérdense que esto también es ante una comunidad educativa, entonces puede ser testigo un profesor, puede ser otros alumnos, Claro. y luego elabora un informe de cierre de indagación, se llama, para poder determinar si aquí efectivamente hay conductas que deban ser sancionadas o no. Entonces, presenta este informe al consejo escolar, al comité de buena convivencia escolar, y ellos son los que determinan si aquí efectivamente hay conductas sancionables o no. Si la conducta es sancionable, eso también implica un procedimiento que además tiene que ser racional, que tiene que ser justo, tiene que ser un Proporcional, claro. procedimiento que sea además confidencial. No puede llegar a divulgarse así nomás cuando se está indagando estas situaciones porque además siempre hay que resguardar la integridad y la honra, evidentemente, de las personas. Entonces, si se establece que se deban aplicar sanciones, esas sanciones tienen que ser proporcionales al tipo de falta. Como indiqué, hay faltas leves, hay faltas graves, hay faltas gravísimas. Tiene que ser graduada según el tipo de falta. Todas las sanciones tienen que respetar la dignidad del agresor. Y las sanciones pueden ser medidas que son correctivas, pedagógicas, disciplinarias, y obviamente la más gravosa es la expulsión o el cierre de la matrícula. Ahora, y todo esto es conforme al reglamento de convivencia escolar. Hay que cumplir este protocolo que tiene que ver con las etapas para llegar a aplicar una sanción. Pero ojo, cuando esos hechos son de tal gravedad, pueden eventualmente ser constitutivos de un delito, el director del establecimiento educacional tiene la obligación de denunciar. ¿Ante quién? Ahí es el director. En ese momento el director que es el responsable de la denuncia, ya. Sí, tiene la obligación de denunciar ante Carabineros de Chile, ante Policía de Investigaciones de Chile, ante el Ministerio Público. Por ejemplo, supongamos que un alumno golpea a otro alumno, ahí podríamos que es un hecho puntual, y le causa lesión, por ejemplo. Claro. Y lesiones graves. Eso ya es un delito. Si es adolescente, se rige por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Bien, ahora, si es una conducta que es reiterada en el tiempo, y que ocasionó puntualmente un solo hecho, un delito, es decir, si es reiterada en el tiempo, estamos hablando de bullying, pero si con ocasión al bullying se comete un delito también, entonces igualmente tiene que denunciar. Siempre cuando hay delitos tiene que ser denunciado. Y finalmente también hay que ver si
tanto la persona víctima como el agresor están vulnerados gravemente o amenazados gravemente sus derechos, porque eso también puede significar iniciar un procedimiento de medida de protección ante un tribunal de familia. Ahí llega la parte proteccional finalmente de los juzgados de familia. Antes quiero pasar a ese tema con Sandra, pero antes, porque estamos hablando de definiciones y de conceptos, quiero darle la palabra a Claudio, porque lo decía la magistrada dentro de la ley y dentro del aspecto tiene que ver con el uso de las tecnologías también, y los recursos. Los celulares hoy son tan importantes como cualquier otro elemento de nuestra vida, son parte de lo bueno y de lo malo. Claudio, ¿se nos puede explicar un poquito los conceptos que tienen que ver con el acoso sexual a través de las tecnologías? Bueno, efectivamente, el uso de plataformas tecnológicas para realizar acciones negativas vienen funcionando desde hace muchos, muchos años. Los conceptos de bullying y ciberbullying, sexting, sextorsión, ese tipo de cuestiones empezaron a aparecer hace aproximadamente unos 15 años atrás, cuando empezaron a proliferar las redes de intercambio de información social, incluso antes de la existencia de Facebook, de Twitter. Estas situaciones empezaron a aparecer en portales, no sé si alguno de ustedes se acuerda del famoso Fotolog. No, no somos tan viejos, no, sí, se los conocemos. No son tan viejos, perfecto. A mí se me cae el carnet no, porque sí igual me tocó conocer todas esas situaciones, Claudio, sí, y sí, utilizar, y la utilizar hinchada, el esas Fotolog estaba plataformas. incluso antes. Claro, estaba el Fotolog, estaba antes de eso existían los chats de tipo IRC, que son Exacto. mucho más antiguos, estamos Mucho hablando más. de los años 90. Sí. Y en este tipo de plataformas siempre han existido situaciones de peleas, discusiones, mala convivencia finalmente. No sé, como no era una cuestión que estuviese muy masificada en los inicios de Internet, tampoco yo creo que se les dio mucha importancia. Sin embargo, ahora en los últimos años, empezó con la aparición de las plataformas móviles, los teléfonos celulares, los teléfonos llamados inteligentes, se empezó a generar ya un uso muchísimo más masivo y, desgraciadamente, sin mucha guía por parte de los adultos hacia los niños. Los niños están accediendo a edades muy tempranas al uso de estas plataformas, para las cuales Sandra nos podrá ayudar a profundizar ahí, pero psicológicamente no están preparados los menores de edad. Estamos hablando de que incluso las plataformas tecnológicas, como las redes sociales en general, tienen edades, límites de edad que parten desde los 13 años en adelante. De hecho, en la Unión Europea, el uso de WhatsApp está restringido a mayores de 16. Por lo tanto, aquí entra un rol importante del adulto. ¿Por qué? Porque efectivamente la interacción social es un proceso formativo en la persona. Y ese proceso formativo tiene todas sus complejidades, tiene dificultades, cuestiones que lo favorecen, etc. Y cuando estamos hablando de que las plataformas digitales permiten interactuar con gente con la cual no estamos teniendo un contacto físico real, podemos caer en el problema de que estamos socializando con alguien que no es quien dice ser. Y ahí se genera una serie de inconvenientes que producen actividades que son muy, muy nocivas para niños y niñas. Y ahí es donde entran estos conceptos como el sexting o la sextorsión, el grooming, el acoso, el ciberacoso sexual, etc. Y ahí también se suman situaciones como el ciberbullying. Y el ciberbullying es una derivación del matonaje, que nos decía la magistrada Parada. Es una derivación del matonaje físico, con una agravante, si podemos llamarlo de esa forma, que es la siguiente. El matonaje físico, uno se iba del colegio, yo creo que a todos nos tocó ver violencia y problemas de convivencia cuando éramos chicos. Entonces, en el momento en que yo terminaba la jornada escolar, me iba a mi casa y llegaba a mi refugio. Estaba dentro de mi castillo, de un lugar protegido, seguro, porque claro. yo ya no iba a sufrir estos problemas. Sin embargo, hoy día, con el alcance de las redes sociales, eso se convierte como esa nube negra que va caminando por encima de la cabeza de uno,
persiguiéndolo y no lo suelta. Y eso puede perseguirte el fin de semana, en las vacaciones, fuera del país, etcétera. Y si tú a eso le agregas que estamos hablando de que es una situación de matonaje en contra de una persona que está desarrollando su personalidad, las consecuencias son gravísimas. Sí. Claudio, el uso de la red social WhatsApp, que si bien son hechos en base a grupos conocidos, pero es una herramienta de trabajo académico permanente de niños muy pequeños. Nadie espera para usar WhatsApp y grupos de chat a los 16 años, o sea, niños de quinto básico, cuarto básico, sexto básico, ya lo están usando como una herramienta de formal. ¿Crees tú que están capacitados los niños y niñas a usarlo a temprana edad sin una supervisión de profesores, por ejemplo, profesoras? En lo absoluto, para nada. Ya. Un menor de 13, 14 años necesariamente tiene que estar acompañado, a ver, no es como que el adulto tenga que estar mirando permanentemente qué es lo que está haciendo. Sin embargo, el adulto tiene que responsabilizarse de las acciones que va a realizar su hijo o hija en alguna de las plataformas. No, a ver, como sociedad siempre caemos en vicios. Antiguamente teníamos a la caja idiotizante, la televisión. Entonces, ¿qué pasaba? No tenía uno, o sea, ahora, ojo, aquí no se trata de decir, de hacer una condena, ni mucho menos hacia la gente, porque todos caemos en estos vicios. Claro. Pero creo que hay que tratar de balancear este tipo de situaciones. Antiguamente uno dejaba a los hijos a cargo de la tele. ¿Ya? Y la tele los distraía, uno podía hacer sus cosas, etc. Hoy día hemos cambiado, porque además los niños ya no quieren ver la tele, sino que quieren ver YouTube, ver los videos de Netflix. TikTok, ver Netflix, etc. Alguna otra plataforma en general. Caemos en esta situación de que les pasamos el teléfono, la tablet o lo que sea. ¿Por qué? Porque va a estar tranquilo probablemente y nosotros vamos a poder hacer nuestras actividades libremente. El tema no es tanto que yo los deje a mis hijos en una situación así. El tema es que yo no sepa qué es lo que están mirando. ¿Por qué? Porque hay acceso a contenidos. Las plataformas funcionan con algoritmos, que son robots matemáticos, que lo que hacen es van viendo cuáles son las tendencias, qué es las actitudes, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy consultando, qué tipo de medios estoy consumiendo, y me empieza a mandar más información para mantenerme pegado a la pantalla. Y de repente uno puede toparse con que llega una información que no es apta para el menor de edad, o que es muy violenta, o que es muy agresiva, o que es con alto contenido sexual, etcétera. Entonces, efectivamente, correspondiendo a tu pregunta, no debemos permitir que nuestros hijos hagan uso de este tipo de plataformas sin una guía adecuada. Nosotros debemos estar presentes en esa guía. Ahora, el problema es que también socialmente es como súper común que el adulto sea un ignorante tecnológico y los jóvenes y niños sean considerados como expertos en un tema tecnológico, que en realidad no son expertos, solamente tienen mayor usabilidad de las plataformas porque no le tienen miedo a usarlas. Sí, por lo El tanto, adulto en la general, capacidad de fiscalización de los padres es mucha menor porque manejan menos capacidades para poder hacerlo, evidentemente. Sí. exactamente, exactamente. Muchas gracias, Claudio. Quiero dar la palabra ahora sí a Sandra, la tenía prometida. Tanto la magistrada Parada como Claudio han dado luces, han dado pistas de cómo hablar los comportamientos. Quería preguntarte en primer lugar, primero, un mensaje para los padres. ¿Cuáles son los indicios que podría haber en un comportamiento una niña o un niño para que uno se vaya dando cuenta que puede haber lo evidente que estamos hablando ahora que tiene que ver con un caso de acoso o de faltas al reglamento escolar? Bueno, en primer lugar, un niño que está siendo víctima de bullying está inserto en un contexto de silenciamiento habitualmente. Por lo tanto, no es muy fácil que hable del tema con sus padres o con sus cercanos, porque tiene miedo. Por lo tanto, hay que estar muy atento a esas señales de aislamiento, ¿cierto? Cambios en el ánimo, tristeza, ansiedad,
fobia escolar, no querer ir al colegio, tener miedo, y esas quejas explícitas, ¿cierto? Que muchas veces los niños nos refieren, tengo miedo, ¿sabes qué, abuelita? Es una tortura ir al colegio, no puedo contarte. Si no estás atento a aquellas quejas, difícilmente vas a poder indagar un poco más en qué está ocurriendo, ¿cierto? En la mente, en el corazón de ese pequeño o adolescente, ¿cierto? Que puede estar viendo algún tipo de bullying. Ahora, me gustaría poder reforzar algunas ideas, fuerzas respecto a la definición y respecto a lo que dijo Claudio. Por supuesto. Para que no se nos olvide nunca qué es el bullying, yo los invito a acordarse de la palabra aire. Una forma muy, muy gráfica de saber que debe existir asimetría, quiere decir que, ¿cierto?, hay una indefensión y hay un adolescente, un niño, incluso un preescolar, porque también puede darse a un nivel preescolar. Hoy ya no estamos focalizando en el área escolar, pero también existe el bullying en los adultos, ¿cierto?, a nivel laboral conocido como mobbing. Hoy día a nivel escolar, aire, asimetría, intencional, la magistrada lo señaló, ¿cierto?, en la definición, intencional, por lo tanto hay una intención, ¿cierto?, de querer dañar al otro, de querer, que a veces no es provocar porque el niño es malo, y se tiende a estigmatizar, ¿cierto?, porque puede ser que también ese niño que ejerce bullying también sea víctima de alguna situación de violencia. Repetitiva, que también toda definición siempre la comparte, inclusive las definiciones más a nivel más internacional, ¿cierto? La OMS señala que el bullying es una condición, ¿cierto? Una situación de abuso o intimidación reiterada, de forma reiterada en el tiempo, ¿cierto? Que causa daño. Por lo tanto, tiene que ser repetitiva para ser significada como bullying, y esa, toda esta actuar debe ser, esta situación debe ser mantenida en el tiempo. O sea, debe ocurrir y mantenerse en un tiempo necesario que causa mucho daño, ¿cierto? Esos elementos tienen que estar siempre. Por lo tanto, el abuso de poder, la superioridad, no hay igualdad, ¿cierto? Hay asimetría, provoca indefensión. ¿Y qué provoca la indefensión en un ser humano? Está la respuesta a la pregunta que nos hizo, ¿cierto? Perdón, acabo de olvidar tu nombre. Si se refiere a mí, Julio. Julio, perdón. Julio, ¿cómo nos damos cuenta? Porque Claro. ese niño está indefenso y da señales de aquello. Por lo tanto, es importante que frente a esas señales nosotros tomemos acciones. Ahora, ¿quién se hace cargo de esto? Como bien lo señaló la magistrada, dando cierto desde la ley la importancia que la regulación que hay a nivel escolar, a través de los protocolos y los comités que deben existir, ¿cierto?, para trabajar la temática, y Claudio nos reforzó la importancia de la familia en el proceso de prevención e intervención. O sea, ¿quién se hace cargo? La verdad es que el que se debe hacer cargo es toda la sociedad, porque finalmente los padres, cuidadores, ya sean abuelos, cuidadores, tíos, del cuidador que sea que está a cargo de un niño, la sociedad misma, ¿cierto?, a través de sus colegios, las entidades educativas, el Ministerio de Educación, deben hacerse cargo de esta problemática que finalmente es multifactorial, es transversal. Ahora, ¿por qué es tan importante hablar de bullying? Porque el bullying a nivel internacional y tras pandemia, 2 años de pandemia, de aislamiento, ¿cierto?, y de exposición a redes sociales de forma indiscriminada, y también déficit de las habilidades sociales que antes podían desarrollarse jugando, y que a 2 años muchos niños estuvieron encerrados, o adolescentes encerrados, desarrollando otra forma de interactuar. Y esto hizo que la estadística en bullying subió a nivel internacional. Hoy la UNESCO señala que 1 de 3 niños o escolares vive bullying. La UNICEF señala que de 10 niños, más de 5 viven bullying. Y a nivel internacional, México tiene de 7 de 10 niños ya que han vivido bullying en su vida. Estados Unidos lleva la delantera con México, y sigue China, y Chile no se queda atrás. Tenemos un porcentaje que ha subido anualmente, ¿cierto? Hay más de casi 8.000 reportes de situaciones que podrían ser significadas como bullying, y lamentablemente muy pocas son denunciadas. Por lo tanto, lo peor que se puede hacer frente a una situación de bullying
es darle más fuerza a ese silenciamiento, ¿cierto? Y no hacer nada. Sandra. Hasta ahí mi respuesta para darle pie Sí, a... sí, para para el buen entendimiento, hay una serie de preguntas, así que está muy interesante este programa, pero creo que se nos puede definir desde la perspectiva de la recepción del mensaje agresivo desde el niño a la niña, cuáles son los comportamientos que uno debería graficar como un acoso, es decir, cuando ya está inserto en el reglamento, y cuáles son los comportamientos que pueden ser parte de un proceso de desarrollo que sean de mal gusto. No sé si me logro explicar, pero me imagino que en la reglamentación debe haber una diferencia clara frente a lo que es uno y lo que es otro. Lo digo Claro. para que uno entienda, porque uno como padre, lo primero que va a entender es que su hijo está acosado. Por lo tanto, quiero saber las cosas, cómo desde la psicología uno puede comprender estos fenómenos, que son Bueno, ingratos para porque todos, finalmente. primero porque se intimida al más débil, La segundo intimidación, ya. porque genera daño, no es algo que pasa por la vida de un niño o de un adolescente como una experiencia que puede pasar por alto. Genera un daño significativo que genera síntomas importantes como ansiedad, síntomas depresivos, baja las calificaciones, baja el rendimiento, altera la conducta, hay a veces trastorno del ánimo severos, puede llegar a desarrollar depresión mayor e inclusive es tan grave aún el bullying que puede incluso provocar suicidio. Todos somos ciertos testigos de casos a nivel internacional y también nacional de casos que han sido tan extremos que han provocado suicidio. Por lo tanto, la indefensión, el abuso del poder de un tercero es lo que marca la diferencia, el daño provocado. Por lo tanto, Sandra, perdona, pero es casuística la lógica, porque el comportamiento de un grupo frente a otro grupo puede generar o no intimidación o sin intimidación, si me explico, no sé si me logro explicar. O sea, si alguien le dice, a mí me decían, o sea, yo uso lentes de siempre, ya si alguien, para hacer una broma, si alguien te dicen 4 ojos y a mí no me importa, no tiene un sentido de acoso. Pero si a mí me importa, me intimida, me menoscaba, tiene un sentido de acoso. No sé si estoy en lo correcto frente a un comportamiento hacia una agresión, porque sigue siendo agresión igual. Es una agresión, pero la diferencia la hace la asimetría. Claro, ya. La simetría. Si yo estoy viendo que a quien intimido, por ejemplo, le estoy diciendo 4 ojos a alguien que usa anteojos, o gordo, o guatón, a alguien que tiene un Oye, me dijo todas las sobrepeso, mías. y me estoy dando cuenta, que esa persona está afectada, está Claro, sufriendo, por favor no me molestes, perfecto. por favor deja de decirme eso, por favor aléjate, o se queda en silencio, recibiendo el maltrato y llora en silencio, me estoy dando cuenta que estoy generando un daño, por lo tanto hay un abuso de poder. Perfecto. ¿Cierto? Esa es Porque la clave. claramente hay alguien que ahí que está recibiendo. No es un juego en que, ya vamos guatón, ya no vamos flaco. Claro, Y chico, grande, generalmente hay cosas alto. que se dicen por cariño a veces los adolescentes y se ponen ciertos sobrenombres que no generan daño. Pero efectivamente Perfecto. hay que tener cuidado en no normalizar y ese límite igual es bien frágil, porque puede ser que un adolescente no diga que se siente mal y en otros contextos desarrolle una conducta de alguien que ejerce bullying. Como una víctima, finalmente, claro. Claro, y reedite ese daño que tiene en otro En contexto. otros. Por Claro. ejemplo, si entre hermanos quizás hay un daño muy grande a nivel psico, pueda capaz que él reedite en el colegio o algo así. Eso es más profundo de explicar, pero Exacto. vamos a avanzar. Sí, magistrada, usted nos explicaba que los reglamentos tienen procedimientos, así como si fuera un proceso, pero desde el punto de vista hemos recibido varias, no voy a nombrar las preguntas, pero porque hay comentarios que tienen que ver con nombres de colegios, etcétera, pero hay una sensación que leemos de las preguntas en que los apoderados sienten que no se hace nada. Y bueno, es tan natural pensar que el procedimiento, aquí en este caso, al parecer, los jueces son juez y parte, porque son los dueños, la gente que trabaja en el colegio, los que tienen que además investigar a sus pares. Le pregunto sobre el procedimiento y a quién uno debería como alegar, reclamar, acudir si uno no se siente satisfecho con este procedimiento que hizo el colegio. Es que justamente si el establecimiento educacional no cumple con la normativa que establece la ley 20.530, por ejemplo, no tiene reglamento de acoso, o sea, el reglamento escolar, de violencia escolar, no tiene el encargado de convivencia escolar, por ejemplo, Claro. Si no cumple esa normativa, tanto la víctima o su apoderado puede poner en conocimiento de esto el Ministerio de Educación o la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación. Ellos lo que van a iniciar es un proceso de fiscalización. Van a indagar primero, van a pedir un informe al director del establecimiento, al sostenedor, por ejemplo, y que tiene un plazo de 10 días para evacuarlo. Evacuado que sea, se puede iniciar este procedimiento como administrativo propiamente tal, y se puede llegar incluso a sancionar al establecimiento educacional.
se establece una multa de 50 unidades tributarias mensuales que se puede duplicar en caso que haya una reincidencia en el establecimiento educacional en el incumplimiento de esta normativa. Y también hay otro tipo de sanciones que también están contempladas en la Ley General de Educación. Pero eso básicamente es el procedimiento. Perfecto. Perfecto. De todas formas, hemos leído en los diarios, en los canales y también en el Poder Judicial donde trabajamos todos, que hay la posibilidad de llegar a recursos de protección a corta apelaciones cuando nada de esto se escucha. Hay casos icónicos, en Copiapó me recuerdo uno que llegó hasta la Corte Suprema, en donde que ya viene una pregunta asociada a esto porque tiene que ver con los niños trans. ¿Cómo son la protección, el cuidado y la inclusión dentro de un espacio educativo? Es que ciertamente, como usted bien dice, los mecanismos están. El tema es que se utilizan. Porque usted bien dice, está el procedimiento ante el establecimiento educacional, que, insisto, es ante el encargado de convivencia escolar y viene todo este procedimiento de indagación, de informe, es decir, se tiene que cumplir el protocolo. Se activa un protocolo, tiene la obligación de activar el protocolo. No es que el encargado de convivencia escolar escuche como una simple denuncia y no haga nada. Ah, no, sí, ya lo vamos a ver. No. Tiene que elevar elevar un acta de activación del protocolo. Perfecto. Y eso tiene que ser público para... algo que también pasa en los colegios es que uno dice, no dice nada, claro, pero usted hablaba al comienzo de la protección de la intimidad de las personas que están involucradas también, o sea, no es que esto sea publicado en el diario mural del colegio. Es que, por eso mismo, si además esto tiene que estar reglamentado en el manual de convivencia escolar, y eso es algo muy importante. Los apoderados dudo que, bueno, no me incluyo porque yo sí me lo leí, pero por un tema de que además me interesa mucho el tema y tengo que estudiarlo, pero tenemos que leer el manual de convivencia escolar, tenemos que saber cómo se sancionan las conductas dentro del establecimiento educacional, cuáles son de carácter leve, cuáles son graves, cuáles son gravísimas, cuáles podrían ser objeto de sanción tan grave como el cierre de la matrícula, incluso la expulsión. O sea, no es menos. Y Gracias. creo que en eso también, como comunidad educativa, es importante, como decía Sandra, que no nos quedemos en silencio. Es decir, no podemos normalizar tampoco las conductas. En Chile, por ejemplo, los niños, bueno, en general somos buenos para la talla, uno dice como para molestar, pero tampoco hay que normalizar las conductas Exacto. de maltrato. Y eso es algo importante. Gracias, magistrada. Voy a resumir algunas de las preguntas que han hecho muchas personas, pero, por ejemplo, dice Mari, mi hijo con informe terapéutico, que indicaba que era víctima de acoso, lo que hizo el colegio fue negarlo y lo mandaron a él a convivencia escolar. No es una pregunta, pero la gente quiere visibilizar lo que les pasa cotidianamente, ¿cierto? Voy a seguir leyendo. ¿Cómo identificar, por la definición, pregunta Isabel Barahona, dice, ¿cómo identificar esto? Se refiere al acoso. Por la definición, si yo tomo siempre como una vulnerabilidad psicológica, y que dice, y hay una pregunta que le quiero pasar a Sandra, porque dice, y puede producir una adicción a seguir ese maltrato, lo que tú hablabas también, o sea, yo soy víctima de algo y ese comportamiento lo devuelvo de otra forma a la misma comunidad educativa. ¿Cómo darnos cuenta de eso y cómo darnos cuenta que en algún minuto el que podría parecer o la que podría parecer agresor o agresora tiene que ver también con haber sido víctima anteriormente de un proceso similar? Sandra. Sí, lo primero, a la mamá que estaba preocupada porque lo mandaron también a su hijo al comité de convivencia escolar, tiene que ver con que la ley lo solicita así, ambos, Yeah. tanto el que ejerce bullying como la víctima de bullying o acoso, deben ser intervenidos por el colegio, y es por eso también que citan a ambos padres o ambos apoderados. No es por un tema de victimizar o de querer estigmatizar al niño. Lo importante sí es que sea, como dice la magistrada, de forma reservada, que no todo el colegio se entere de este proceso que se está llevando a cabo, porque también el riesgo que se corre es que se estigmatice. Y si se Claro, el estigmatiza, agresor, el niño claro, agresor, la niña agresora. los dos, tanto Claro. el que ejerce como el niño víctima puede ser estigmatizado, y eso lo que provoca es una cronificación de las conductas. Por lo tanto, la estigmatización a ningún nivel es buena, y por lo tanto la prudencia, ¿cierto?, en cómo se maneja la información es bastante relevante. Es muy parecido a cuando se detectan casos de abuso sexual en los colegios, ¿cierto?, en que hay que trabajarlos
prudencia, con cierta cautela, manteniendo resguardo de la información, porque estamos hablando, ¿cierto?, de cosas que generan mucho dolor y daño, tanto al niño como a las familias que están detrás de ellos, y también a los profesores que muchas veces son testigos de ello y no pueden hacer mucho desde lo que ellos sienten que podrían lograr, porque hay que distinguir, ¿cierto?, que hay casos de violencia física, que hay niños que reeditan situaciones de violencia de sus hogares en los colegios. Entonces, también es un espectro bastante amplio el tema del bullying. Ahora, la adicción a seguir ese maltrato, claro, adición o reedición, quisiera Puede ser, yo sí, claro. señalar reedición. Efectivamente, yo no he leído de transgeneracionalidad del bullying, pero yo me atrevería a decir que a nivel de sociedad, el bullying está siendo un fenómeno transgeneracional, pero más aún es más grave, porque además está teniendo nuevas formas de expresión. Como bien lo decía Claudio, hace 20 años atrás hablábamos de bullying verbal, cuando a un niño se le discriminaba por el físico, por su etnia, porque era distinto al resto, a nivel físico, cuando lo golpeaban indiscriminadamente, ¿cierto? Habían empujones, incluso a nivel sexual, cuando existían también situaciones que vulneraban límites más físicos, emocional cuando no se integraba, se aislaba a un niño, pero hoy tenemos esta nueva forma de ejercer acoso, que es el ciberbullying, expresado en estas tres formas que Claudio explicó, ¿cierto?, que es el grooming, el sexting y el gossip. O el gossip, no sé la pronunciación correcta, Claudio. Gossip. Es gossip. Fácil. Yo no soy experta, pero puede, claro, que Es- son los rumores, ¿cierto? Que es dejar a sí, alguien a través de las redes, mirar sus redes y utilizar esos mismos elementos para poder generar mucho daño. Por lo tanto, ha evolucionado y eso lo hace aún más grave, porque no hemos sido capaces de poder parar esto. ¿Por qué? Porque efectivamente el rol de los que cuidan está siendo deficiente, el rol de los que cuidamos. Y como bien lo dijo Claudio, en otros países más desarrollados que el nuestro, las redes sociales y la exposición a WhatsApp o a tener Face están reguladas. En Chile, las madres habitualmente utilizan como una forma de control entregar el celular a un niño de 3 años. ¿Por qué? Porque lamentablemente también están sobrepasadas y no tienen otras formas a veces de control. Entonces, muchos padres se preocupan de que los celulares tengan programas de control parental para que no ingresen, ¿cierto? Pero lamentablemente otros no. Entonces, efectivamente estamos inundados de la tecnología y de los avances tecnológicos, y hoy día las redes sociales son pueden ser, porque pueden ser muy beneficiosas también, pero también pueden generar mucho daño si efectivamente son utilizadas por adolescentes o niños que quieran hacer daño. Ahora, el bullying aumenta en edad adolescente justamente porque el acceso a redes es mucho mayor. Y lamentablemente la gravedad y el resultado puede ser mucho más grave, puede ser así fatal. es. Puede ser fatal. Gracias, gracias, Sandra. Magistrada, nos preguntan, Melissa, porque usted nos explicaba que el bullying es un caso de acoso sexual, una forma, pero ¿qué pasa cuando hay una agresión o un acoso de profesores, es decir, de adultos responsables dentro del establecimiento a los niños? ¿Se cursa por la misma vía o hay otras formas de definirlo y de reclamarlo? Y porque eso también es violencia. Ya. Y efectivamente ahí también se genera el procedimiento administrativo interno en el establecimiento para indagar ese tipo de conductas. Y puede efectivamente incluso el profesor ser separado, por ejemplo, de sus funciones mientras se está investigando ese hecho. Y ahí evidentemente las sanciones son distintas. Puede ser incluso despedido, terminar su contrato laboral, por ejemplo. Son otro tipo de situaciones. Exacto. Pero todo esto ¿Sí? se aborda, o sea, esto tiene que ¿Mm? estar normado en el reglamento de convivencia escolar. La violencia escolar involucra a todos los integrantes de la comunidad educativa. Sí, Y esto, sí. como indico, si es entre alumnos, reiterado en el tiempo, recuerden que eso, y evidentemente hay una causalidad de acto-efecto, hay una intencionalidad, se ocupa esta superioridad, como decía, o disparidad de poderes, como decía Sandra, y es reiterado en el tiempo, produciendo un efecto en la víctima. Estamos hablando de acoso escolar o bullying.
cuando son situaciones puntuales, pueden ser violencia escolar entre alumnos, por ejemplo, pero también violencia escolar cuando se trate de situaciones que afecten a otros miembros de la comunidad educativa, profesor, alumno, alumno a profesor, un alumno a un apoderado profesor, por ejemplo. Exacto. Claudio, varias preguntas, voy a mencionar algunas solamente. Carla, que nos escribe, pero el tema de las funas, el tema de la difamación, lo hablábamos hace poquito con el concepto del rumor, pero los jóvenes, los niños hablan de funar a tal persona, etcétera. ¿Cómo controlarlo dentro del uso de la tecnología? O sea, lo hemos dicho toda esta tarde, el celular es parte casi como del estuche ya. Incluso los mismos profesores estimulan que los niños dentro de la clase usen los recursos tecnológicos para investigar, buscar, ¿cierto? Colorear, sacar fotos, etcétera, porque son parte de los nuevos métodos pedagógicos. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo reaccionamos cuando hay una funa en donde es digital, por lo tanto no tiene ni una forma de ser parada, por lo menos? A ver, el tema de las funas es una cosa que es realmente tremenda. No, y bueno, y no se da solamente en ambientes escolares. Hoy día las funas están dándose entre adultos. O sea, uno se da cuenta cómo funan a más no poder en cualquier red social. Bueno, Twitter es un circo romano, por ejemplo, pero Twitter ya es como es más de nicho, ¿ya? Y es para, no sé, somos más viejos los que vemos Twitter. Pero sí, el tema de la funa es una cosa transversal socialmente. Ahora, en relación a las funas que se generan dentro de grupos de comunidades escolares, estas funas se dan generalmente en grupos cerrados. Pueden ser a través de plataformas abiertas o más privadas. Las abiertas, que pueden ser una red social común y corriente como es Instagram, ¿ya? Y las cerradas son los grupos de WhatsApp o de Telegram, de que son las aplicaciones de mensajería. Y esas funas desgraciadamente, es súper difícil detectarlas. Uno tiene que estar muy alerta. Normalmente los grupos de WhatsApp o las funas que se generan por Telegram o por alguna otra plataforma de imágenes y videos, son difíciles de detectar porque se generan en grupos anónimos, ¿ya? Estos grupos anónimos generan, por ejemplo, un muro de confesiones. Eso pasa mucho en los Y colegios este ahora, muro de a través de Instagram, claro, que llaman las entonces, confesiones. exactamente. Entonces, en estos muros de confesiones sale que, o sea, esta tendencia de los muros de confesiones aparecen para que, no sé, como que gente de manera anónima decía, me gusta fulanito. No sé cuánto, le quiero mandar un beso a Pepita. Y todo esto se manejaba de manera anónima. Y no falta el vivo, que se las da de gracioso probablemente, que de repente, en lugar de poner alguna cosa así como inocente, de que, ay, no estudié para la prueba de matemáticas, confieso que el profe es mino. Cuestiones así, que son súper probablemente inocentes, que no producen probablemente ninguna consecuencia, toman una cosa que es como un juego y de repente empiezan a decir como que a fulanito se propasó con tal, o fulanita anda con todos, y así empieza, y de ahí empiezan a caer y a caer y a caer y a caer comentarios en estos grupos que son anónimos, que no sé si se acuerdan, es como una capotera, es como el callejón oscuro. Cuando uno era, volviendo a cuando se nos cae el carnet a nosotros, los mayorcitos, cuando estábamos en el colegio y nos hacían callejón oscuro, nos hacían pasar por un pasillo y nos agarraban a patadas en el trasero, ¿ya? Y era oscuro y uno no sabía quién fue, y era un juego, y como que todos nos aguantábamos y todos participábamos. Ahora, uno lo ve hoy día y probablemente era un tema violento, no sé, no sé cómo lo catalogaría Sandra, ¿no? En este momento, como una situación que ya no debiese repetirse, pero bueno, nos tocó vivirlo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en las funas, en los muros de confesiones? Es que este callejón oscuro es como que tú te metes a una pieza, te apagan la luz y todos te sacan la cresta, prendes la luz y todos están de brazos cruzados mirándote. No cachaste quién fue, no viste quién te hizo nada. Probablemente amigos tuyos que consideras amigos o amigas tuyas,
estuvieron participando de esta cuestión y estás totalmente en una indefensión absoluta. Sí. Y el adulto, el papá, el apoderado, el profesor, el orientador del colegio, no tiene cómo descubrirlo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para evitar estas cosas? Fomentar, mira, la Fundación Sommer de Manuel y Lely iniciaron una campaña a partir del 2018, cuando pasó el grave caso de su hija, Tati. Y ellos han seguido adelante en estos años con todo este tema de la prevención del suicidio y de la prevención de la mala convivencia escolar. Y ellos empezaron a promover una cosa que es fundamental, que hay que ser testigo, y hay que ser testigo salvador. ¿Ya? El testigo salvador, o sea, hay varios tipos de testigo. El testigo que no hace nada, así, y que mira, se da cuenta de que está quedando la embarrada y mira para otro lado. Está el testigo que se suma a la agresión, porque, no sé, se siente poderoso, no sé. Y el testigo, que es el testigo que hay que fomentar, es el testigo salvador, que es como la de Manuel y Lely de la Fundación Sommer definieron este concepto, y es simple. Tenemos que fomentar entre jóvenes, niños y niñas, que si soy testigo de una situación, tengo que denunciarla. Si no me atrevo a denunciarla, porque muchas veces la denuncia estigmatiza, entonces dicen, chuta, ya llegó el acusete, y empiezan, entonces, como que la gente, los acosadores cambian de objetivo y empiezan a acosar al acusete, al denunciante, al sapo, ya, al denunciante. Entonces, por último, si no vas a denunciar, frénalo. No lo compartas tú tampoco. Tenemos que fomentar que los niños, niñas y adolescentes no compartan estas cuestiones, no se hagan partícipes de estas acciones negativas. Y por otro lado, si pueden denunciar, obviamente los colegios, como dice bien la magistrada Parada, dentro de su reglamento de convivencia, tienen que tener incluido también instancias para que haya denuncias y que estas denuncias tengan que ser tratadas de manera anónima. ¿Por qué? Porque no podemos exponer como pasa, por ejemplo, en los ya extrapolémoslo a un tema judicial de adultos. O sea, si hay una posibilidad de que un testigo corra peligro, hay que protegerlo. Entonces, evidentemente, los colegios, dentro de sus reglamentos de convivencia, tienen que tener contemplada esta figura del testigo protegido. Gracias. Pero tenemos que fomentarlo desde el adulto. Es muy difícil, es muy, muy difícil descubrirlo. Yo he visto profesores, por ejemplo, que se hacen amigos o sea, aparte de la convivencia que tienen con sus alumnos, ¿no? El profesor jefe, el típico que es como el más cercano al curso, etcétera, pero logran traspasar esta barrera de adulto contra adolescente aprendiendo el lenguaje, fíjate. Si yo conozco el lenguaje que utilizan hoy día los estudiantes, es como que encuentran, oye, el profe es cool porque sabe lo que estamos hablando. Oye, qué bacán que podamos conversar con el profe. Y muchas veces estos profesores logran traspasar esta barrera generacional y de esa forma pueden enterarse de situaciones que en caso contrario no lograrían saber qué es lo que está pasando dentro de su curso en estos otros ambientes. Pero es muy curioso, el uso del lenguaje, compartir el lenguaje, hace que haya identificación con el adulto y que genere confianza por parte de los adolescentes hacia el adulto. Sí, parece ser, Claudio, que, no sé, primera práctica que uno podría implementar en sus propios hogares es decir a nuestros hijos, no compartan nada que no sepan, no compartan nada en sus redes sociales, porque lo que hacen los niños es a sacar un pantallazo, una denuncia y colocarle sus historias, como si fuera una verdad. Y ahí se multiplica, se remultiplica, etcétera. Por ejemplo, entonces, no sé, el reforzamiento interno de los padres y tutores puede ser al menos cuenta hasta 5, cuéntanos si te llamó la atención algo, no lo repostees, no lo compartas, si no sabemos, ¿cierto?, la verosimilitud de esto. Ha habido muchas preguntas, la mayoría han sido respondidas, pero quiero nombrar a las personas que no han escrito para que sepan que estamos recibiendo sus preguntas. Carla, Isabel Margarita,
Gerson Collante, Carla, Marco Antonio Gres, Prixi, Isabel, L, Janet, Jessica, Janet Donoso, Mari, Isabel, Alejandro Vázquez, otra Janet, solo para que sepan que estamos leyendo sus preguntas, la mayoría han sido respondidas. Magistrada, le voy a reiterar la pregunta porque ya se la hice. Muchas preguntas han llegado en torno a la posibilidad de que no están satisfechos con los recursos que el colegio les da para el proceso de convivencia. Y dicen, ¿qué hago? Pues la pregunta como de Condorito, ¿cierto? ¿Y qué hacemos? ¿Ah? No sé si nos puede ilustrar un poco usted, porque tienen todo el derecho a que queden satisfechos absolutamente con los procedimientos también, más allá que existan, que se cumplan y finalicen. ¿Ah? Es que ahí está donde ustedes pueden recurrir a denunciar al colegio. Ya. El colegio tiene una obligación de promover la buena convivencia escolar. Tiene una obligación de realizar gestiones tendientes a evitar que se produzcan situaciones de violencia escolar, de acoso escolar, y que tienen que ser activas. Por ejemplo, fomentar la mediación escolar para problemas que son más bien, no son graves. Por ejemplo, un compañero molestó a otro en clase. Bueno, es que así es como hay que empezar a abordar. No esperaste que la sangre llegue al río, ¿cierto? De que sea mucho más grave en los compartimentos globales. Por ejemplo, para poder, hay colegios que tienen un buzón anónimo. Lo que hablaba Claudio, el testigo anónimo, el testigo estrella. Un buzón anónimo. Escriben, ahora con la tecnología puede haber quizás como el correo electrónico es más fácil para pillar a quien denuncia, pero también debería haber como un testigo protegido, o un denunciante protegido. Entonces, hay mecanismos. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer con el establecimiento educacional? Si estiman que no está cumpliendo con la obligación de promover la buena convivencia escolar, con la obligación de cumplir con la normativa que insisto, el reglamento, convivencia escolar, tener un encargado, convivencia escolar, etc. Pueden formular la denuncia ante la Superintendencia de Educación, ante el Ministerio de Educación. Se puede hacer esta denuncia a través de un formulario por internet. Yeah. Se puede hacer presencialmente, se puede llamar por teléfono, está el 600-600-2626, que es un call center que también, para que puedan, si tienen alguna duda, y particularmente si quieren hacer una denuncia contra el establecimiento educacional. Lo importante acá es activar los mecanismos que la ley contempla. No quedarnos en la normalización de las conductas. Exacto. Y eso es algo que también estamos llamados nosotros como comunidad educativa. Gracias, magistrada. Me quedan dos temas para abordar. Uno, el tema de la discriminación y el acoso a los niños y niñas trans, que se lo voy a preguntar inmediatamente ahora a Sandra. Y dos, cuando hay comportamientos que ya dejan de tener un aspecto de proteccional o académico y pasan a ser delito. ¿Ya? Eso se lo puedo preguntar a la magistrada. Pero antes Claudia había levantado la mano. Te doy la palabra porque me imagino que tiene que ver con algo que lo estamos conversando ahora. Cortito. Lo que pasa es que cuando estabas preguntando acerca de cómo orientar a los menores sobre su huella digital, ¿ya? Y esta huella digital es toda la información que publican. Me estoy volviendo al punto que antes de que hablara la magistrada. Sí. Fomentar tres cosas para que haya una reflexión. Siempre cuando uno realiza cualquier tipo de acción, sobre todo en lo social, tiene que haber una reflexión previa. Y esta reflexión es invitar a los chicos a que antes de publicar cualquier cosa, verificar tres cosas. Primero, que sea verdadera. Es fundamental, porque si yo empiezo a publicar cualquier mentira, después eso me va a acarrear consecuencias posteriores. Primero, que sea verdadera. Segundo, ¿es necesario publicarlo? Y tercero, ¿beneficia o perjudica? Mira, tres claves, responder esas tres preguntas. ¿Es verdadero? ¿Es necesario? ¿Beneficia o perjudica? Si yo logro responder, y es súper fácil, entonces si yo logro fomentar que dentro del ambiente educativo todos los miembros de la comunidad escolar se pregunten esas cosas,
ahorraremos una cantidad considerable de problemas. Y haremos a los niños y niñas mucho más responsables de sus actos también a la edad que les corresponde, obviamente. Obviamente. Nos saludan de Puerto Montt, los saludan de Linares, los saludan de Santiago. Bueno, la gran gracia de hacerlo online es que no solo se inscribe a la jurisdicción San Miguel, sino a todo Chile, gracias a las redes sociales también. Sandra, la pregunta de cómo respetar los derechos de las niñas y niños trans dentro de un colegio, dentro de una comunidad educativa. Qué importante lo que señaló Claudio al respecto, porque, bueno, respetar los derechos de las diferencias, la verdad, ¿cierto? En espacios más inclusivos, en que se potencie o se refuerce la convivencia escolar, atendido al derecho de igualdad, ¿cierto? En que se respeten todas las diferencias y con espacios reflexivos que nos permitan aceptar estas. Hoy día, afortunadamente, hay una regulación al respecto, ¿cierto? Existe la Ley de Identidad de Género, que la magistrada quizá puede indagar un poquito más en aquello, en que efectivamente, si Juanita quiere ser llamado Juanito, está en su derecho, ¿cierto? Y es una forma de respetar a este niño o adolescente, justamente llamarlo como él desea que lo llamen y lo reconozcan. Probablemente ha pasado por un proceso de transición, ¿cierto? Está con su familia, ha tenido que transitar en el proceso, y aquí también es importante cómo la familia lo puede abordar, porque finalmente muchas veces también ni siquiera la familia lo tiene procesado, y el rechazo viene ya desde las bases, desde la familia. Entonces, a veces, hoy día por lo menos, hemos avanzado, ¿cierto?, en cosas que socialmente sí hay avances importantes en cuanto al derecho de igualdad, ¿cierto?, que es un derecho fundamental. Y hay avances también a nivel de cómo se significa la transexualidad. Sin perjuicio de ello, queda mucho por trabajar todavía, por eso la ley surge después de una muerte, ¿cierto? Y eso no debiera ocurrir, ojalá no ocurriera nunca más, pero lamentablemente debemos partir pensando que existen también muchos padres que sienten rechazo justamente hacia sus hijos cuando pasan estas transiciones y les cuesta acompañarlos en el proceso. Y ahí mi reflexión es, qué importante es que en Chile aparezcan grupos, comunidades, organizaciones que trabajen con las familias que acompañan a un niño que está transitando. Y que acompañen también a la red que lo acompaña, ¿cierto? El colegio, sus amigos, porque hay que educar, hay que entregar elementos. Me acordaba hace un rato cuando ustedes hablaban los errores que podríamos cometer en cuanto a la privacidad en los colegios, que probablemente no cuidan la información, o aquellos errores que pueden cometer los mismos padres al no enseñar a los hijos a cuidar alguna información que puede ser más privada. En algo que veo habitualmente y que vi mucho en consulta cuando me tocó ver niños con bullying, víctimas de bullying, es que las madres lo primero que hacían es tomar una actitud muy intempestiva o quizás intentando proteger, cambiar de colegio al niño. Cambiar de colegio para creyendo que iban a solucionar el problema de raíz, sin ningún proceso reflexivo de por medio, y en el nuevo colegio encargarse de que todos supieran de que su niño había sido víctima de bullying, sin darse cuenta que esa conducta o accionar solo cronificaba el malestar que sentía su hijo, porque luego las mamás le contaban a sus hijos, mira, ten cuidado, no te acerques mucho a este niño porque este niñito viene con un problema, y hacemos un problema de algo que no es un problema. Entonces, estigmatizamos y cronificamos un tema. Lo mismo pasa en el tema trans. La verdad es que en todas las diferencias, o sea, si yo veo esa diferencia como un problema, la convierto en un problema. Entonces, el lenguaje genera realidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ello. Yo creo que tenemos mucho por trabajar en conocer la ley y en psicoeducar. Yo les quería compartir, no sé si el protocolo de la UNICEF tiene 8 pasos que le sirven tanto a padres como apoderados para intervenir en situaciones de bullying. Díganos, sí, por favor, los títulos al menos. Primero, y que engloba todo lo que hemos hablado finalmente, que en primer lugar, ¿cierto?, es detectar la situación. ¿Cómo la detectamos? Como ya le explicamos, ¿cierto?, siendo muy atentos a esas señales que a veces pueden ser bastante débiles, porque el abuso, por ejemplo, que no es físico, el abuso que consiste en aislamiento, puede
no ser tan explícito, hay que estar muy atento a ello, ¿cierto? Las habilidades sociales de los niños también fortalecerlas. Comunicar el problema, ¿cierto?, a la dirección o centro educativo. Si no se comunica, no se avanza. Por lo tanto, lo primero es comunicar lo que está ocurriendo. Con mucha, ojalá en una reunión privada, ¿cierto?, al director del establecimiento en que estén presentes los miembros del equipo de convivencia escolar o del comité. Luego, dar una atención completa a la situación, activando el protocolo de convivencia y también buscando ayuda especializada. Muchas veces los papás tienen los recursos, pero muchas veces no los tienen. Entonces hay que indagar si es necesario o no, también el acompañamiento de los padres en el proceso de los cuidadores o apoderados. Llevar una comunicación continua con la familia sobre el caso, los avances que existen, el daño que puede estarse evidenciando en el niño o no. Muchas veces cuando ha sido solo una situación y se detecta a tiempo, el daño es mucho menor, pero si esa situación se cronifica, claramente el daño va a ser mucho más intenso y va a requerir de un apoyo especializado y quizás con una terapia mucho más profunda, porque va a dañar incluso hasta, puede dañar la conformación de identidad que esté haciendo ese niño o adolescente, ¿cierto? Provocando una huella importante en su alma. Realizar una encuesta o una intervención o un proceso, ¿cierto?, de mediación con todas las partes implicadas, ¿cierto? Pero cierto cauteloso, ¿cierto?, no exponer a la víctima, indagando primero en la concientización y en la sensibilización del tema, logrando entender, ¿cierto?, que muchos papás no van a tener la posibilidad de comprender el proceso y requieren tiempo para ello. Definir las medidas que se van a tomar, esto es derivar a algún psicólogo clínico desde el psicólogo del colegio, eso aclararlo también a los papás y apoderados presentes. Los psicólogos del colegio no son psicólogos clínicos en su función. Puede ser que muchos tengan la experticia clínica y afortunadamente estén en un colegio y puedan hacer una intervención en crisis, pero su labor no es realizar una terapia reparatoria. Por lo tanto, el psicólogo del colegio o la trabajadora social o la encargada de convivencia escolar debe ser un puente para derivar a aquellos especialistas que sí van a poder ayudar como corresponde. Ahora, si no hay un daño tan significativo, generar instancias de mediación, con tales que existen mediadores particulares a nivel, ¿cierto?, inscritos en el registro de mediadores del Mineduc, que realizan mediación escolar y realizar un trabajo colaborativo con la familia, con los niños involucrados y con los testigos, como bien lo decía Claudio, ¿cierto?, el testigo activo, el testigo que ojalá fuera protegido y ojalá el silencio y fuera combatido con esta comunicación adecuada del tema, ¿cierto?, y trabajar de forma adecuada. Controlar en el tiempo la implementación de las medidas que se tomaron, porque no saca nada con activar un protocolo, implementarlo y no se hace un seguimiento. Muchas veces pasa que los colegios lo activan y creen que está resuelto el problema, y resulta que ese niño que ya vivió quizás una situación de tensión, se silencia aún más porque sintió que el proceso fue tan tenso incluso para su familia, ver sufrir a su madre, a su padre, a su abuela o a quien tiene su grupo familiar, que mejor para la próxima me las aguanto, me quedo callado, mejor no lo cuento. Voy a generar más problemas. Entonces, por eso es tan importante hacer el seguimiento, porque ese niño quizás requería de un psicólogo, requería de un especialista de la salud mental en el proceso. Y ver si han sido efectivas las medidas y cambiarlas si no han sido efectivas. Si no fue efectiva la derivación a cierto profesional, indagar en el currículum que tiene. Si no fue efectiva la mediación que se realizó, ver quizás qué pasó. Si no fue efectiva la activación de los testigos activos, ¿cierto? Y que actúen también como testigos líderes positivos en el curso y que no siempre hay líderes que se pueden potenciar en los cursos, quizás cambiar la medida y llevar a cabo las acciones necesarias para restablecer la convivencia escolar con cierta normalidad, o sea, en lo que queremos decir, ¿cierto?, evitar la estigmatización, poder permitir que ese niño se mantenga en su colegio, que es el colegio que él quiere sus amigos, ojalá que ese espacio se haga amigable y que al revés un aprendizaje resulte de toda esta intervención. El colegio tiene que ser un espacio seguro, ¿cierto? Exacto, y se convierte en un espacio seguro que debiera ser una continuidad, ¿cierto?, del espacio seguro que también debiera ser la familia. Obvio, gracias Sandra. Las últimas preguntas van enfocadas a la magistrada. Usted nos habló de la ley de convivencia y lo explicó muy detalladamente, y hay padres y madres que nos están preguntando por la ley del aula segura, que es otra ley asociada al comportamiento y la convivencia de los colegios. Si nos pudiera explicar esta ley. Y lo otro, nos preguntan, Dani Olave nos dice, lo voy a parafrasear porque dice finalmente, ¿se puede mandar a los padres de la menor
que es agresor. Pero yo le quiero preguntar si demandar. las medidas de protección pueden llegar incluso a la familia de los que son agresores en un colegio, y no solo a las víctimas. Y ahí se lo pregunto en su rol de jueza de familia. Perfecto. A ver. Primero que nada, la ley de aulas seguras, la ley 21.128, entró en vigencia el 27 de diciembre del año 2018. Esta Muy nueva. normativa lo que hizo fue establecer, incorpora nuevas causales de cancelación de la matrícula escolar y de expulsión. En el fondo, dio mayores facultades al director de establecimiento para aquellos casos en los cuales un miembro de la comunidad escolar se vio afectado por conductas que afectaron sus derechos, su integridad física o psicológica, con ocasión a situaciones de violencia escolar, o, por ejemplo, también la institución se vio afectada, por ejemplo, un incendio, estoy un ejemplo. Y por lo tanto, entonces, se puedan adoptar medidas rápidas, justamente de separación, finalmente, en este caso, del alumno, que pudo haber cometido este tipo de conducta grave o gravísima. Se le separa preventivamente del establecimiento, lo que uno conocía como la suspensión, está suspendido, ¿no? Y se hace un procedimiento muy rápido, en 10 días puede En 10 ser días, sí. cancelada la matrícula, pero esta comunicación, esta decisión del director, tiene que ser comunicada por escrito al alumno, a su padre, madre o apoderado, y tiene a su vez un plazo de 5 días ellos para pedir una reconsideración. Y la comunicación, perdón, tiene que ser por escrito, es decir, igualmente hay un procedimiento que hay que cumplir. Exacto. Pero esa Y es lo, la ley de aula segura. perfecto. Y lo otro lo que tiene que ver con la mirada proteccional del Estado, o sea, cuando en un juzgado de familia puede llegar un caso y qué herramientas tiene un juzgado de familia para darle protección a la víctima, porque en este caso estamos todos seguros que tanto el agresor escolar como la víctima también son parte de un proceso de victimización de esto. Exacto. En general, lo que llega sobre todo al tribunal de familia es los casos de agresores, más que de víctimas. Porque en el caso de los agresores, lo más probable es que ellos a su vez hayan sido agredidos y estén en situación de amenaza o violación grave de sus derechos. Estén en un ambiente familiar que es funcional, donde ellos son víctimas a su vez de vulneraciones, agresiones de tipo física, verbal, psicológica, y por lo tanto en el espacio escolar lo que ellos hacen es replicar esta conducta. Puede ser incluso de tipo sexual también, por eso mismo que replican esta conducta en el establecimiento. Es decir, de ser víctimas pasan a ser agresores. Y eso es importante que también el establecimiento educacional indague la situación respecto, sin estigmatizar. Por eso mismo que es muy importante este proceso de que sea con un resguardo de la intimidad también, de modo tal que el establecimiento educacional, si detecta que el agresor está a su vez en una situación de vulneración de sus derechos o amenaza de sus derechos, tiene la obligación el director del establecimiento educacional de denunciar. Ahora, esta denuncia la puede hacer cualquiera. Cualquier tercero puede formular una solicitud de medida de protección. No necesariamente el director tiene la obligación legal, Claro. pero cualquiera lo puede hacer. Ahora, ¿qué es lo que hace el tribunal de familia? Recibe los antecedentes e indaga si realmente es una necesidad de aplicar medidas de protección o no. Perfecto. Y la otra pregunta para ir terminando, magistrada, hemos conversado de las diferentes dinámicas que puede tener la convivencia escolar, y el acoso, el bullying y la violencia, pero cuando ya hay ciertos límites que se rompen y pueden pasar a ser delitos, pornografía, lesiones, hurtos, etcétera, ¿se nos puede contar un poquito cuando ya esta cosa sube de nivel y incluso la policía o el Ministerio Público puede involucrarse dentro de un comportamiento? Sí, y efectivamente ahí hay que distinguir si se trata de mayores de 14 años, menores de 18 años, rige la ley de responsabilidad penal adolescente. Si son menores de 14 años, son inimputables penalmente. De todas maneras, igual hay que tener claro que esto es una denuncia que se tiene que formular ante Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile, ante el Ministerio Público, pero es el Ministerio Público el que investiga. Yeah. Es decir, ya no es el colegio el que investiga si Claro. hay un delito penal tal. Por eso es una cuestión que tienen que tener evidentemente clara también.
Exacto, muchas gracias. Estamos despidiendo, les quiero dar un minuto de confianza para ir terminando la participación de todos los panelistas de esta jornada. Sandra Morgado, consejera técnica, te agradezco mucho y te doy tu minuto para reflexionar sobre este tema que tan interesante y que hemos recibido tantas y tantas preguntas y comentarios de parte de los usuarios. Para reflexionar, Sí, a ver, creo que recordar siempre, quizás desde los verbos rectores, cuál debiera ser nuestro actuar frente a una situación de abuso, frente a una situación de acoso escolar, ante una situación de acoso también desde las redes sociales, frente al abuso de poder restablecer la igualdad, ¿cierto? Poder restablecer la igualdad que existe. Cuando yo hablo de diferente, no es un tono discriminador, sino que porque la literatura efectivamente, el que vive bullying es el que parece, porque para los psicólogos, ¿cierto? Nada es normal, todo puede ser, todos somos, ¿cierto?, iguales, y de alguna forma aceptar las diferencias nos hace, ¿cierto?, generar una sociedad más segura y más igualitaria, más respetuoso también. más respetuosa, ¿cierto? En vez de ser un testigo silenciador, ser un testigo activo, pero también que el colegio tome una actitud protectora frente a quien se atreve a apoyar también a víctimas, porque efectivamente creo que muchos de nosotros alguna vez estuvimos en esa posición de que vimos hace 20 años atrás el bullying lamentablemente no tenía la regulación, ¿cierto?, que hoy tiene, y era diario normalizar situaciones que efectivamente eran bullying. Y muchas veces quizás alguien quiso hacer algo o le dio miedo, porque era un grupo, o efectivamente lo hizo en forma más Sí, callada, pero atreverse a ser un testigo sí, activo, así es. exigir la protección del colegio, y en vez de tener una conducta pasiva, frente a la pasividad, ver un rol activo, en que todos seamos partícipes, ¿cierto?, de una sociedad más justa, de una convivencia más sana y de un contexto escolar y familiar más seguro. Muchas Eso. gracias, Sandra. Ah, agradecida por tu participación siempre notable. Quiero darle su minuto, agradecerle y darle su minuto reflexivo a Claudio Lerma. Él es secretario ejecutivo de la Fundación Tecnología Responsable. Claudio. Muchas gracias, Julio. Bueno, es fundamental que los adultos, padres, apoderados, las comunidades escolares, tengamos tengamos claro, yo también tengo hijos escolares, que todos formamos parte de un todo, ¿ya? Esta comunidad escolar, finalmente, estamos buscando que los hijos de nuestro grupo social vayan hacia conseguir un objetivo, y entonces todos formamos parte de estas organizaciones, estos grupos sociales. Invitar al apoderado, al adulto, al padre, a la madre, a los papaces, las mamaces que se involucren, que vean qué es lo que están haciendo nuestros hijos y nuestras hijas en las plataformas. Que no, mira, es súper típico que cuando salió Facebook, estaban todos recién cuando salió Facebook de la Universidad de Harvard, cuando Mark Zuckerberg lo sacó, era puro universitario, después puro escolar el que estaba en Facebook. Y de repente llegaron los adultos, nos empezamos los adultos a meter a Facebook. ¿Y dónde fueron los niños? Se fueron a otro lado, Se fueron a arrancaron de otro ahí. lado, se Sí, fueron a claro. otra parte. ¿Por qué? Porque ya llegaron los viejos. Entonces, como llegaron los viejos, nos tenemos que ir. Ahora, eso va a pasar siempre, ¿ya? ¿Por qué? Porque el adolescente quiere tener su privacidad. Es normal. Y nos va a pasar a todos. Entonces, no va a faltar el papá o la mamá que diga, es que yo soy súper amigo y yo sé todo lo que hace mi hijo. No creo. Sorry, perdón. Puede ser que sí. Casi Las todo. excepciones existen. Las excepciones existen. Pero les garantizo, les doy firmado con sangre, que la mayoría de nuestros jóvenes, más de algún secreto nos guardan. Es normal. Es privacidad. Perfecto. Ahora, ¿cómo puedo yo saber que está siendo objeto o está convirtiéndose en el creador de una situación agresiva? Conociéndolo. ¿Cómo conozco yo a mis hijos?
conversando, sabiendo, teniendo Escuchando. confianza, escuchando, y cuesta, porque todos estamos ensimismados en nuestras propias vidas, y es súper normal. Pero la invitación, la reflexión que yo le pido a la gente, a nosotros, los adultos que estamos en, es que nos involucremos más. Nos involucremos más en conocer a nuestros hijos, en saber en qué andan. No nos vamos a convertir en expertos, eso no va a suceder, salvo que estudiemos la situación para convertirnos en el experto, pero sí, que nos involucremos, que generemos más instancias. La comunicación es la que salva este tipo de situaciones. Así Entonces, si yo es. tengo buena comunicación con mis hijos, lo más probable es que me cuenten cuando algo negativo les está pasando. Así es. Y, por otro lado, si llega a haber noticias, indicios, etcétera, de que yo soy el padre del agresor, no cerrarme ciegamente a decir que no es mentira, mi hijo jamás sería capaz de hacer una cosa así. Porque es una persona independiente, no es una extensión mía. Entonces, puede O al ser revés, o un posible que castigo mi más hijo, grande de lo que corresponde incluso. Hay por una supuesto, o sea, sanciones yo creo que, sí, desproporcionales también por incluso. supuesto, así es. Así es. Muchas Así que gracias, es Claudio, por básicamente tu, esa reflexión la que yo invito a la muchas gente a hacer. gracias por tu participación y también agradezco a la jueza de familia de Peñaflor, María Soledad Parada. Magistrada, le doy su minuto de despedida y de reflexión. Uno de los aspectos más importantes para todos es la prevención. Y esta prevención tiene que ver por algo tan básico y tan concreto como tomen el manual de convivencia escolar del establecimiento educacional de sus hijos, revísenlo, véanlo, si es suficiente o no, exijan que los profesionales del establecimiento tengan capacitaciones, fueron a curso, tienen charlas, están siendo, cómo ellos tratan la dinámica en el establecimiento educacional, cómo ellos están capacitados, por ejemplo, tienen cursos de convivencia, de manejos de conflicto, de mediación escolar. Consulten, pregunten, exijan. Una de las cuestiones más importantes es la prevención. Ahora, también ustedes fórmense. Como decía Sandra, por ejemplo, vean cuáles son las conductas que a mí me deberían un poco como levantar la vista y decir, bueno, puede ser que mi hijo sea víctima de acoso. Puede ser que mi hijo sea un acusador. Entonces, finalmente seamos activos para prevenir y no lamentar. Así es. Muchas gracias, magistrado. Yo me voy con la reflexión de ser empáticos, porque muchas veces pasa en las casas como, ¿te pasó algo a ti? No, no me pasó. Y sigo mirando mi vida como si no fuéramos una comunidad educativa. Es tan importante ese rol también de construir sociedad desde el grupo, desde la comunidad. Por mi parte me despido. Agradezco a los muchos, de verdad, no puedo nombrarlos a todas las personas que nos han escrito a través de redes sociales, por tanto, sabemos que es un tema de interés, seguramente lo vamos a repetir en esta jornada de difusión de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Agradecidos a todas las personas que estuvieron conectadas y queda grabado tanto en Facebook como también en la plataforma del canal de televisión, por si quieren compartirlo, quieren repasarlo, quieren extraer algo de lo que se comentó acá, pueden ingresar a poderjudicialtv.cl y va a estar el video desde mañana ahí disponible también para ustedes. Me despido, tengan muy buena tarde y nos reencontramos prontamente. Será anunciado cuando corresponda la segunda sesión del plan de difusión de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Hasta pronto, que estén muy bien, muy buenas tardes. Hasta luego. Chao, que estén muy bien.